buenos días de nuevo a toda la comunidad de compañeros, profesores, alumnos. Tenemos el gusto y el honor de invitar con nosotros a una persona extraordinariamente preparada y sumamente sencilla. En su grandeza ayuda a rescatar los peces de la extinción. Bienvenida, maestra y aspirante a doctora Arely Ramírez. Bienvenida ella tiene un desfase horario, pero está con nosotros con mucha alegría desde Turquía. Entonces, le agradecemos su presencia. Si me permiten, haré una pequeña y breve lectura de su currículum. Ella es bióloga, maestra en ciencias, candidata a doctora por el programa institucional de la Facultad de Biología por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una línea de investigación en la ecología en sistemas dulce-acuícolas, principalmente basado en peces nativos del centro de México. Ha trabajado en la reintroducción de especies extintas ya en la naturaleza y la evaluación de aspectos biológicos de peces como análisis tróficos y reproductivos. Ella cuenta además con más de 6 artículos científicos publicados en revistas internacionales, 12 artículos de divulgación de la ciencia y ha realizado estancias nacionales e internacionales, entre otros sitios en los Estados Unidos de América, y actualmente nos saluda y nos visita y nos comparte su saber desde Turquía. Bienvenida nuestra aspirante a doctora Arely Ramírez. La Universidad Michoacana le da la bienvenida nuevamente a partir de la preparatoria Melchor Ocampo, Grupo Perfiles, y ojalá esté por aquí nuestro director, el maestro Moisés García. Muchas gracias por la presentación. Bueno, voy a compartir mi pantalla para poder empezar lo que es la plática. Sea usted bienvenida. Agradecemos comparta su presentación. Gracias. Creo que ya está lista, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y bueno, estoy feliz aquí de compartir un poquito de lo que yo he estado trabajando con todos ustedes. Les voy a platicar, bueno, la plática se llama Rescatando peces de la extinción. Igual las preguntas que tengan las podemos dejar al final para ir contestando una por una. Bueno, les quiero hablar primero de lo que es el río Tiuchitlán. El río Tiuchitlán es un río relativamente muy pequeñito que se encuentra en el estado de Jalisco. Este río mide aproximadamente 1 kilómetro de distancia, quiere decir que es muy pequeño comparado con otros ríos que se encuentran en México. Sin embargo, este río es característico porque se ha sufrido un montón de actividades humanas alrededor del río. Al ser tan pequeño, podemos ver que aquí donde tiene la letra A y la letra B son una zona de manantiales que es en donde nace el río y después el río va a lo largo de esta franja. Todo esto es la ciudad de Tiuchitlán o donde viven las personas del municipio y llega hasta lo que es la presa de la Vega. Entonces es un río muy pequeñito pero que ya está embebido dentro de toda la población de personas en Tiuchitlán. Entonces, este río ha sufrido un montón de cambios a lo largo del tiempo, de ser un río un poco más grande y con tener algunas características, actualmente es un río muy diferente. Es un río en donde ahora algunas de las partes de la zona de manantiales son albercas o son balnearios donde las personas van a nadar. Algunas otras partes del río son partes en donde llegan el ganado, las vacas, los caballos a tomar agua. Otras partes están cubiertas de vegetación acuática. Esta foto que tiene la letra C es una parte del río, pero tiene bastante vegetación acuática que ya no se alcanza a ver el agua a simple vista. La siguiente parte del río ha disminuido bastante la cantidad de agua y además hay algunas bardas que pusieron alrededor del río, entonces ha habido varias actividades aquí humanas
que se han desarrollado en este río. Y la última parte del río es una parte en donde hay una gran descarga de aguas residuales. Entonces, este pequeño río en el centro de México, que se encuentra en la localidad de Jalisco, pues ha sufrido un montón de actividades humanas. Estas actividades humanas, como les dije, han transformado todo lo que es el río. Entonces, aquí ya podemos ver lo que es un balneario que está incrustado en la parte de manantiales. Entonces, en donde estaban los manantiales, ahorita es un balneario con un tobogán bastante grande, entonces es un balneario actualmente. Y estas actividades humanas que han pasado han producido que se han disminuido una cantidad de especies muy grande. Se han desaparecido varias especies de peces nativos, ya que se tenía un reporte histórico de que antes había más de 20 peces diferentes de diferentes especies aquí en este río, y actualmente hay muy poquitos comparado con esas 20 especies que había antes. Primero les quiero comentar que una especie nativa es aquella que pertenece a una región o un lugar, es decir, son especies que son de esa región o de ese lugar, de ese río, de ese lago, y que ahí son originarias. Y por otro lado, la especie exótica son aquellas que no pertenecen a una región o un lugar y que han sido introducidas ya sea accidentalmente o de manera voluntaria a estos cuerpos de agua. Aquí tengo dos fotografías de dos especies que son exóticas en México. Lo que es el pez diablo, que es esta fotografía que se conoce como el pez diablo, es una especie que no es originaria de México. Y la tilapia tampoco es originaria de México. Tal vez a lo mejor no las ubican muy bien, pero tal vez si pongo esta foto es más fácil identificar la tilapia, ¿no? Entonces yo creo que muchos de nosotros hemos comido alguna vez una tilapia y es una especie que no es originaria de México y sin embargo ya se encuentra en muchas partes o en muchos lagos o ríos de México. Entonces, estas especies exóticas, ¿qué problemas pueden causar? Pues hay una gran cantidad de cosas que pueden causar las especies exóticas, como por ejemplo competir por alimento, competir por refugios o por hogar con las otras especies. Pueden ser depredadores, que quiere decir que se están comiendo a otros pececitos, y pueden transmitir enfermedades a las especies nativas. Incluso también pueden transmitir algunos parásitos y hacer que se enfermen las especies nativas. Entonces, regresando a nuestro tema del río Teochitlán, del que les venía platicando, que había muchísimas especies nativas y que actualmente ya no las hay, les había dicho que había 20 especies nativas. Actualmente solo hay 4 especies nativas, por lo tanto ya desaparecieron muchísimas. Solo nos quedan Sogoneticus purépechus, que es este, Codeatripinis, Ameca splendens e Ictalurus dugesis. Este es el que lo conocen como el bagre. Estos otros 3 los conocen como tiros ocheguas o mexcalpiques, son los nombres comunes de estas especies. Entonces, en el río Teochitlán, después de tantas actividades humanas, actualmente solo quedan estas 4. Pero ahora hay especies exóticas en el río Teochitlán. Está este que tiene una cola muy larga, que le conocen como el guppy cola de espada, su nombre científico es Gyphophorus gelleri. Está lo que es la tilapia. Esta otra que se llama Poeciles phenos y Pseudogyphophorus bimaculatus, que son pequeños pecílidos de acuario principalmente, que han sido reintroducidos ya sea de manera voluntaria o de manera accidental en el río Teochitlán. Y como les había comentado, pues varias especies han desaparecido dentro del río. Dentro de estas especies que han desaparecido está lo que es Sogoneticus tequila, esta especie desapareció, y también Esquifia francesa, esta otra especie desapareció. Algo que tenían importante estas dos especies es que eran endémicas del río Teochitlán, es decir, que no las encontramos en ninguna otra parte del mundo, en ningún otro río, en ningún otro lago, solo vivían en el río Teochitlán y solo aquí existían, no existían en ninguna otra parte. Y desaparecieron debido a tantas actividades humanas que han surgido en el río y también por la presencia de las especies exóticas. Entonces, estos dos pececitos pues desaparecieron y se fueron a la extinción en vida silvestre. Entonces, ¿por qué creemos que desapareció Soggy? Bueno, a este le vamos a llamar Soggy, Sogoneticus tequila, le vamos a llamar Soggy para que sea más fácil.
Entonces, ¿por qué desapareció Sogui y las demás especies? No solamente Sogui, pero aquí en principal Sogui. Pues desapareció por la contaminación del agua, por la construcción y las modificaciones que se hicieron en el largo del río y por la introducción de especies exóticas. Sin embargo, en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, hay una serie de acuarios que tenemos varias especies nativas y endémicas del centro de México. Es decir, que aquí en este acuario tenemos muchas especies que solían habitar o todavía suelen habitar en algunos ríos o lagos de México. Y aquí en este acuario o en este laboratorio teníamos a Sogoneticus tequila, afortunadamente. Entonces, los Sogoneticus tequila que teníamos, o los sogis, se pusieron en un estanque más grande en el jardín botánico para que se empezaran a reproducir. Entonces, en este jardín botánico o en este estanque, ya era un poco más natural, ya no era una pecera pequeña, sino ya era un estanque más grande, en donde pusimos varias parejas de sogi para que empezaran a reproducirse, y una vez de que se empezaran a reproducir, poder tener un número más grande de Sogoneticus y poder pensar en regresarlos a su hábitat natural, que es el río. Entonces, una vez que empezó a crecer el número de la población de Sogi, pensamos en regresarlo. Pero antes de reintroducir a Sogi, no se trataba nada más de tomar a Sogi, llevarlo y ponerlo en el río nuevamente, sino teníamos que hacer una serie de evaluaciones del río para saber en qué parte del río iba a ser la más factible para que Sogoneticus se pudiera establecer y pudiera vivir ahí feliz. Porque si llegábamos y lo poníamos en alguna parte y no nos iba a garantizar que realmente estos Sogoneticus pudieran volverse a establecer. Entonces, primero evaluamos la calidad del agua, la calidad del hábitat, si había vegetación acuática, si no lo había, cuáles eran las comunidades de peces que había ahí, cómo se estaban alimentando. También hicimos algunos estudios parasitológicos y todo esto para saber cuál era el mejor sitio en donde se podía reintroducir a Sogoneticus. Para esto, pues era un gran equipo de trabajo porque teníamos que tener expertos en parasitología, expertos en calidad del agua. Entonces, éramos un equipo de trabajo bastante grande que nos íbamos a dedicar a estudiar completamente todo el río para saber cómo podíamos reintroducir o regresar nuevamente a Sogi. Entonces, primero lo que es la calidad del agua, encontramos que en la zona de manantiales había agua más limpia comparada con las partes más bajas del río, en donde había una gran cantidad de descargas de aguas residuales o de aguas contaminadas. Entonces, la calidad del agua nos estaba diciendo que en la zona de manantiales, donde están los balnearios, era el mejor lugar para reintroducir a Sogi. Pero teníamos que evaluar muchas más cosas. Entonces, hicimos algunos índices que nos indican, utilizando a los peces que había aquí y a los macroinvertebrados o a los insectos que encontrábamos en el río, los utilizamos para ver en dónde había mayor cantidad de estas especies de peces o de insectos, y así poder saber qué parte era la más conveniente para reintroducir a Sogi. Entonces, igual con este análisis encontramos que en la parte alta, en donde son las zonas de manantiales, había menos perturbación humana que en la parte baja del río. Entonces ya llevábamos 2 puntos buenos para la parte alta del río. Entonces nos decía que teníamos sitios, no había sitios excelentes, sino había sitios que estaban regularmente buenos para reintroducir a Sogi, y algunos sitios que se consideraban como sitios realmente muy pobres porque no había alimento para Sogi, porque eso era importante, saber dónde había suficiente alimento para Sogi. Entonces teníamos que ver qué organismos vivían en el río. Y en el río había todos estos organismos microscópicos que necesitábamos un microscopio para verlo, en donde encontramos que todos estos organismos estaban viviendo en el río, pero teníamos que saber en qué parte del río estaban viviendo y en qué proporciones para saber dónde iba a haber mayor comida, porque a Sogi le encantaba comer este tipo de organismos. Entonces también evaluamos lo que son las comunidades planctónicas. Aquí les pongo un ejemplo de Bob Esponja, en donde plancton es uno de estos organismos que podemos encontrar microscópicamente dentro de lo que es el agua.
También evaluamos algunos insectos, encontramos que había caracoles, encontramos que había algunas sanguijuelas, estos que son como unos camaroncitos que también les gusta comer a los ogis. Estas son las larvas de los mosquitos. Entonces teníamos que evaluar todos estos tipos de bichitos también para saber en dónde había mayor alimento o menor alimento para que Soggy llegara a comer en el río. Encontramos que este era el caracol más abundante que se encontraba en el río, es decir, que todo el río estaba repleto de caracoles de estos. Sin embargo, Soggy no comía de estos caracoles. Entonces, otra de las cosas que teníamos que evaluar era ver quién se comía a quién respecto a las especies de peces que había en el río. Entonces, teníamos que ver quién se estaba comiendo a quién o qué se estaban alimentando, de qué comían. Entonces, regresando a la imagen donde están los peces nativos que les enseñé al inicio, por ejemplo, Zogoneticus purépechus se considera un carnívoro insectívoro, es decir, que se está alimentando de muchos insectos, principalmente de los que parecen camaroncitos. Godeatripinis es una especie omnívora, que quiere decir que se alimenta de una gran cantidad de cosas, puede alimentarse de alguitas, de plancton, de plantas acuáticas, pero también en algunas ocasiones puede comer algunos insectos. Entonces tiene como una dieta mucho más amplia, le gusta comer bastantes cosas, al igual que Ameca splendens, esta especie también le gusta comer una gran cantidad de cosas. Y el que es el bagre también es carnívoro insectívoro, que quiere decir que también se está alimentando de algunos insectos. Y las especies exóticas, también teníamos que saber qué estaban comiendo las especies exóticas. Entonces encontramos que había dos omnívoros, que es la tilapia, se está alimentando de un montón de cosas, ¿no? Entonces la tilapia también se come todo lo que se encuentra a su alrededor, y Hippofrus también se come todo lo que se encuentra a su alrededor, plantas, insectos, o sea, que las especies que son como carnívoros. Entonces estas otras dos que son carnívoros insectívoros se enfocan un poco más a comer los camaroncitos pequeños que se encuentran en el río, o incluso algunos caracoles pequeños llegan a comer estas especies. Entonces, evaluamos que todas estas especies, tanto nativas como exóticas, cómo se distribuían en el río, y encontramos que había, la que está en amarillo, es las especies exóticas, es decir, que la mayor cantidad de las especies de peces que hay en el río, todas eran especies exóticas, que no todo el río, y las especies nativas tenían muy pocos individuos, eran muy poquitos los que se encontraban. Entonces quiere decir que las especies nativas que se encontraban en el río Tichitlán, pues también ya están en problemas, porque están compitiendo con todas las otras especies exóticas. Entonces también a lo largo del río podemos ver que esta es la parte alta, digamos, lo que dice es S2 y S3 son los manantiales. S5, S6 y S7 son las otras partes del río hasta llegar a la parte baja. Vemos que las especies exóticas que están en la barrita roja, pues hay un montón de especies exóticas en todo el río, incluso el 100% de algunos sitios. Es decir, que en algunas partes del río solo encontrábamos especies exóticas y especies nativas muy poquitas. Entonces, las pocas especies que estaban en el río. Respecto a los análisis de parásitos que se hicieron con las mismas especies, pues encontramos que había varios parásitos. Encontramos todas estas diferentes que son parásitos diferentes, pero son parásitos que no afectan al humano. Son parásitos que su ciclo de vida lo llevan entre los peces y las ranas. Entonces, es decir, que no hay un problema para los humanos, pero sí para los peces. Es decir, que entre los peces pueden contraer alguno de estos parásitos. Sin embargo, fueron pocos los peces que se encontraron con parásitos, entonces también se puede considerar que es una infección de parásitos muy baja. Como les había comentado, hay un montón de especies exóticas en todo el río. Entonces, antes de reintroducir a Soggy, pues algo importante que teníamos que hacer era controlar el número de especies exóticas, porque si nosotros reintroducíamos a Soggy con un montón de especies exóticas, lo más probable es que iban a competir y se iban a quedar sin alimento Soggy. Entonces teníamos que controlar este número. No hubiera tantas especies exóticas dentro del río.
Entonces, después de hacer una serie de estudios, que esto aproximadamente tardó 1 año y medio, encontramos que las zonas altas del río, que era la zona de manantiales, eran las mejores zonas para poder reintroducir a Zogoneticus, porque las zonas más bajas eran donde había mayor cantidad de especies exóticas, había menor cantidad de alimento y era donde se encontraba el agua más contaminada. Así que lo que se hizo, tanto machos como hembras, aquí les voy a explicar cómo sabemos, los Zogoneticus los podemos identificar el sexo por el color de sus aletas, es decir, este pececito que tiene la colita naranja amarilla es un macho y la hembra no tiene esta coloración. Entonces se tomaron 1500 individuos, mitad de hembras y mitad de machos, y los colocamos en las partes altas, o sea, en las zonas de balneario, que era en donde estaba más limpio el agua, ¿no? Entonces los organismos se colocaron en la parte alta. Pero antes de reintroducirlos o antes de llevarlos al balneario, primero se les puso un tatuaje a cada uno de ellos. Aquí en la foto pueden ver que tienen puntitos de colores. Estos puntitos de colores son el tatuaje que le pusimos. Esta es una tinta especial que se utiliza para peces que se llaman elastómeros, que realmente es como un plástico que se le coloca en la piel al pececito con una aguja, se inyecta y estos pececitos se les pone su tatuaje y es muy fácil de poder identificar o sea, se les puso el tatuaje para saber cuándo se estaban reintroduciendo estos pececitos. Entonces, todos los pececitos tuvieron su tatuaje antes de llevarlos al manantial, se les puso un tatuaje a cada uno. Entonces ya fuimos al balneario, que se llama el Balneario del Rincón, y se empezaron a reintroducir todos los Zogoneticus que se les había puesto su tatuaje. Y bueno, después de un largo proceso, encontramos que teníamos una reintroducción exitosa, es decir, que ya encontrábamos organismos, o sea, después de que los reintroducimos, seguimos yendo una vez al mes, al balneario a checar que los Zogoneticus que reintrodujimos todavía estuvieran. ¿Y cómo sabíamos que todavía estaban? Porque iban a tener todo su tatuaje. Después de que pasó una serie de tiempo, había organismos que ya no tenían el tatuaje, pero no tenían el tatuaje porque ya habían nacido ahí. Eran organismos más chiquitos, que quería decir que eran los bebés de los que nosotros habíamos llevado, y estos bebés ya habían nacido dentro de este lugar. Entonces, ya había bastantes Zogoneticus nadando dentro de la zona de manantiales. Aquí es un video en donde tal vez no se identifiquen muy bien, pero andan varios de ellos así nadando en todo este lugar, y efectivamente todos tenían su tatuaje, a excepción de cuando ya eran bebés y que esos ya no tenían tatuaje porque ya habían nacido ahí, ¿no? Entonces, después de 2 años, seguimos haciendo el monitoreo y el seguimiento de Zogoneticus, porque no solamente era de llegar y dejarlo y pues ver qué pasaba, sino teníamos que estar evaluando que no se fuera a desaparecer otra vez del río, porque ya lo habíamos reintroducido, porque ya había organismos, pero necesitábamos seguir monitoreándolo para seguir cuidando cómo iba avanzando la población. Entonces seguíamos encontrando cada vez organismos más grandes que ya no tenían el tatuaje porque ya estaban creciendo y desarrollándose ahí, se estaban alimentando de lo que encontraban no los que nosotros habíamos llevado. Y entonces, después de 2 años de monitoreo, ya todos los Zogoneticus que encontrábamos eran Zogoneticus que ya habían nacido dentro del lugar. Ya ninguno de ellos tenía la marca del tatuaje. Sí llegábamos a encontrar alguno que otro que tenía el tatuaje, que eran como los más grandes, ¿no? Los viejitos, que todavía se encontraban ahí. Entonces, algo interesante que les voy a contar de Zogi, que Zogi es un pez vivíparo. ¿Sí? ¿Qué es un pez vivíparo? Quiere decir que nace como nosotros los humanos. Los pececitos están adentro de su mamá. O sea, no es que pongan los huevos como se cree que son la mayoría de los peces que son ovíparos que ponen los huevos. Zogi es un pez vivíparo, es decir, que adentro de la pancita de la mamá trae a todos los zogis y tienen un cordón umbilical muy similar al de los humanos.
En este dibujo vemos que tiene como estas tripas largas, que estas tripas no son tripas, se llama trofotenia, que es como muy similar a lo que es el cordón umbilical en los humanos, y es por donde la madre le transmite nutrientes y alimento a los pequeños pececitos. Sus primos o las otras especies de peces nativos que les había dicho que también estaban en el río Tichitlán, también son vivíparos. Entonces, estas otras 3 especies que se encuentran dentro del río Tichitlán también son vivíparos, y Sogui es nativo y endémico de Tichitlán. Se consideraba ya extinto dentro de la clasificación de conservación internacional. Decían que ya estaba extinto porque ya no se encontraban organismos en Tichitlán. Pero actualmente, ya después de 5 años de proyecto y de 5 años que empezó la reintroducción de Sogui, ya se encuentra en peligro, es decir, que bajó de categoría de estar extinto a ahora estar solamente en peligro de extinción. Es decir, que todavía es un foco rojo, porque debemos de seguir todavía cuidando el río, cuidando a Sogui, porque puede volver a desaparecer. Entonces es importante que lo mantengamos como un punto rojo de que sigamos cuidando. Que cuando lo teníamos en peceras, pues puede vivir de 8 a 10 años en cautiverio. En el río realmente pues es muy difícil saber cuánto puede vivir un pececito, porque son pececitos relativamente pequeños. Sogoneticus mide alrededor entre 2 o 3 centímetros, entonces son muy chiquititos y pues no es fácil monitorear un pez en un río grande o en un manantial grande. Más cosas sobre Sogui es que se reproduce 2 veces al año, o sea, 2 veces al año tiene sus crías, tiene entre 8 y 10 crías, cada pececito pequeño tiene entre 8 y 10 crías. Su aleta anal, que es esta de acá, está modificada y se llama andropodio. En esta pequeña fotito se ve que tiene como una abertura. Bueno, esa aleta es una aleta, es su aleta anal, y se llama andropodio esa pequeña aleta. La comida preferida de Sogui son los crustáceos, que serían los pequeños camaroncitos, algunos moluscos y también insectos pequeños. Y a Sogui le gusta vivir en aguas muy limpias. Entonces, estas son fotos realmente de lo que se está alimentando Sogoneticus tequila ya en el río Tichitlán. Esta es una larva de un mosquito, que cuando las larvas de los mosquitos, cuando están en estadio larval, son acuáticos. Entonces, esta es una larva de un mosquito, y este de acá es uno de los camaroncitos que les decía al inicio. Entonces, este camaroncito se llama Yalela azteca y es de los alimentos preferidos de Sogoneticus tequila, que se dedica a encontrar dentro del río Tichitlán. Pero bueno, una vez que ya nos dimos cuenta que Sogoneticus lo habíamos reintroducido y que Sogoneticus ya estaba viviendo otra vez ahí, pues algo que era muy, muy importante y que se estuvo tratando de desarrollar a lo largo de todo el proceso desde el inicio, eran los aspectos sociales. Es decir, que las personas de ahí mismo del lugar, de ahí de Tichitlán, del pueblo, conocieran a Sogoneticus, conocieran las especies que tenían ahí en su río, para que las pudieran cuidar y no tiraran basura. Entonces, se hicieron una serie de pláticas, principalmente con las personas que viven muy cercanas al río, o con las personas que tienen un restaurante cerca, o que tienen una tienda, o las personas del balneario, porque obviamente en el balneario pues hay personas encargadas que trabajan ahí. Entonces empezaron a hacer una serie de pláticas con todas las diferentes personas que están muy cercanas al río, para que empezaran a conocer y supieran que Sogui había desaparecido, porque algo importante era que las personas de ahí mismo del lugar ni siquiera conocían a Sogui, o sea, ni siquiera sabían que existía Sogui, ni que se había desaparecido, que se había extinto. Y entonces teníamos que darles a conocer que tenían especies muy importantes ahí en el río, por donde pasaban todos los días, pero que no sabían que existían ese tipo de especies. Entonces, también se hicieron varios talleres, principalmente en todas las escuelas de primaria, secundaria y preparatoria, en donde compartimos la información que teníamos al respecto de Sogui y la información que teníamos respecto a todo lo que encontramos en el río, todos los insectos, todos los peces, los parásitos, toda la información que habíamos recaudado, la queríamos compartir tanto con los niños como con las personas adultas, y que supieran
realmente todo lo que había ahí y que era importante cuidar todo eso antes de que pudieran desaparecer más especies. Entonces, como les comento, pues hicimos muchos talleres en las primarias, y en las primarias una manera de nosotros transmitir la información o el conocimiento era mediante juegos. Hacíamos juegos de lotería con las imágenes de Soggy, con las imágenes de los insectos, hacíamos lotería, memorama, varios de los juegos tradicionales, los impartíamos con los niños para que los niños conocieran todo lo que encontraban ahí mismo en el río. También hicimos algunas obras de teatro en donde teníamos unos títeres, que los títeres eran pececitos, y los pececitos contaban una historia y les decían, cuídenme porque me voy a extinguir o voy a desaparecer, mi familia está preocupada. Entonces hacíamos muchas obras de teatro donde nuestros personajes eran los peces del río, y los niños acudían a ver nuestras obras de teatro, y las realizábamos en la plaza principal del pueblo, en donde era como un lugar donde todas las personas llegaban a prestar atención a lo que estábamos queriendo compartir al respecto. Y algo muy, muy agradable es que realmente a las personas les gustaba mucho conocer a las especies que tenían ahí. Y los niños les encantaba también conocer conocer todos los pececitos que encontraban. E incluso los niños de ahí mismo del pueblo ya conocen actualmente a Soggy. O sea, ya saben quién es Soggy, ya lo conocen. Y ahí mismo en el pueblo de Teuchitlán hay un museo, un pequeño museo o centro interpretativo, en donde nosotros colocamos una maqueta de Soggy para que todas las personas, tanto de ahí del lugar como las personas que van a visitar el museo, conocieran a Soggy. Entonces, esta es una maqueta en donde es el pececito y tiene su colita naranja, porque es una de las características distintivas del pececito, y los dos puntitos en la cola, en donde aquí, tal vez en la foto no se ve, pero tiene una manija, que nosotros al mover la manija, el pececito mueve la cola. Entonces el pececito mueve la cola y se ve como si estuviera nadando. Entonces pusimos esta maqueta con un poco de información acerca de Soggy, para que todas las personas que llegaran a visitar el museo supieran que en el río que está a un lado de ahí cercano al museo había especies nativas y endémicas, y que solo existían ahí en el río y que no existían en ninguna otra parte del mundo. Otra de las estrategias que se planearon con las personas de ahí mismo del lugar fue que pintaron, los mismos niños de las primarias y de las secundarias pintaron murales en todo el pueblo, en donde en los murales era que cada quien pusiera una idea respecto a lo que ellos estaban sintiendo acerca de la naturaleza y de las especies de peces del río. Entonces todos los niños, cada quien hizo su mural, y en su mural pusieron algún mensaje importante para que los niños y las demás personas que pasaran por ahí vieran los letreros que estaban ellos mismos colocando. Entonces es muy bonito pasar por las calles de Teuchitlán y ver una gran cantidad de bardas pintadas para que los niños y las demás personas conozcan lo que hay ahí. Y al final, bueno, un poco más tarde, se creó este mural, en donde en este mural salen las especies que existen ahí en el río Teuchitlán, no solamente de peces, porque, bueno, aquí están los peces, acá está Zogoneticus, pero también pusieron, por ejemplo, a la nutria, que ahí en el río Teuchitlán hay nutrias, y que también había personas que no conocían que había nutrias, ¿no? Entonces pusieron como que las especies más representativas, y además la imagen de esta señora es una maestra de ahí mismo, de Teuchitlán. Es una maestra muy querida por todos los niños, porque es una maestra que tiene una sala de lectura. Entonces, ella es como de las principales que siempre se encarga de enseñar a los niños la conservación y el cuidado del medio ambiente. Entonces, este mural pues se hizo en representación a que cuidaran todas las especies que existen ahí en Teuchitlán, y obviamente a la maestra Consuelo, que es la que les ha dado mucha guía a todos los niños durante mucho tiempo. Bueno, entonces, al inicio les había dicho que se habían desaparecido varias especies, no solamente zoogonéticos, había 20, de esas 20 solo quedaban 4, ahora ya quedan 5, ya hay 5 porque ya regresó Zoogoneticus, pero bueno, todavía faltan más especies, todavía faltan mucho trabajo, y no solamente en Teuchitlán, sino en muchos lagos y en muchos ríos de todo México y de todo el mundo,
pues han desaparecido especies. Pero bueno, tenemos que ir aportando de a poco, de granito en granito. Entonces, ya que se dio a cabo la reintroducción de Sogoneticus tequila y que después de 5 años, bueno, ya creo que van 6, 7 años de monitoreo, vemos que está funcionando bien, pues ahora nuestro plan es reintroducir una siguiente especie, que es Esquifia francesa, que es la otra que les había mencionado al inicio, en donde también desapareció de ahí del río Tichitlán, que también es nativa y endémica del lugar, no se encuentra en ninguna otra parte del mundo, y afortunadamente esta especie también la tenemos en la Universidad Michoacana, en el Laboratorio de Biología Acuática. Entonces, igual que con Sogoneticus tequila, se construyó un estanque rústico seminatural en el jardín botánico, en donde se colocaron organismos de esquifia que teníamos en una pecera, que estos se pasaron aquí al estanque para que empezaran igual a reproducirse en número. Entonces, actualmente, bueno, esta foto es de este año, apenas estamos trabajando esta parte de la siguiente especie o de la segunda especie que pretendemos reintroducir a la naturaleza. Pero, igual que con Sogoneticus, pues no solamente es de llegar, llevarla y aventarla al río y ahí dejámosla, ¿no? Sino antes de eso tenemos que evaluar, primero, cómo se está alimentando, de qué se alimenta, cómo se está reproduciendo, tiene parásitos, no tiene parásitos, está enferma, no está enferma. Hay un montón de cosas que se tienen que hacer antes de llevarla a reintroducir, porque nosotros lo que no queremos es reintroducir parásitos de acá del jardín a reintroducirlos a Teuchitlán. Entonces necesitamos desparasitar a los organismos, necesitamos llevar organismos sanos y organismos ya adultos a poblarse en Teuchitlán. Entonces, aquí en el Jardín Botánico, pues hay una serie de estudiantes que se están encargando de ver de qué se alimenta, cómo se está reproduciendo en este pequeño estanque, para poder llevar después organismos a lo que es Teuchitlán. Entonces, se están evaluando qué está comiendo, que también está comiendo larvas de insecto, pero esta especie se está alimentando de microalgas muy, muy pequeñitas que solo se ven con el microscopio de lo que se está alimentando y de alguno que otro larvita de mosco. Y también se está evaluando cómo se está reproduciendo, cuántos bebés está teniendo, porque también es una especie vivípara. Entonces también estamos contando el número de bebés que tienen para saber cómo se va a reproducir y cuántas veces al año se va a reproducir una vez que se lleve para allá, para Teuchitlán. Y bueno, lo que les comentaba, que también tenemos que desparasitarlos, ¿no? O sea, porque no queremos llevar parásitos de Teuchitlán, de Morelia a Jalisco. Entonces necesitamos llevar organismos sanos, que no tengan ningún parásito ni ninguna enfermedad, porque si no, ahí nosotros mismos estaríamos reintroduciendo organismos o enfermedades al río Teuchitlán, y no queremos eso, sino queremos llevar organismos sanos y completamente limpios. Y al igual que con Sogoneticus tequila, también se les está poniendo su tatuaje, es decir, que, bueno, en este está muy pequeñito la marca, pero también se les está poniendo su tatuaje. A todas las esquifias que vamos a reintroducir se les va a poner un tatuaje para saber exactamente lo mismo que con Sogoneticus. Todos los que van a tener tatuaje son los organismos que llevamos, los que ya no van a tener tatuaje después de un año o de algún tiempo, es porque ya nacieron dentro del lugar y ya son organismos nuevos y quiere decir que está creciendo la población. Entonces a todas las esquifias pues también se les está poniendo su tatuaje. Y en julio pasado se hizo la primera reintroducción, es decir, que se llevaron organismos de esquifia a este lugar para empezar a reintroducir, al igual que se hizo con Sogoneticus tequila hace 5 años. Entonces empezaron a reintroducir en la misma parte, porque ya habíamos quedado que la parte alta o la parte de los manantiales donde están las albercas era el lugar más limpio o era el lugar más con mayor. Aquí ya vive Sogoneticus, entonces ahora lo que queremos es que Esquifia también pueda vivir aquí en este lugar. Y se empezaron a hacer las primeras reintroducciones. A diferencia que con Sogoneticus, en esta hubo una gran participación de las personas. Es decir, cuando se reintrodujo a Sogoneticus, pues así como que todavía las personas pues no sabían qué estábamos haciendo, no confiaban mucho en lo que nosotros estábamos haciendo, entonces no había mucha participación. Pero ya después de varios años de trabajo, las personas de Teuchitlán, cuando fuimos a reintroducir a Esquifia, había un montón de niños que querían reintroducirla y que ya conocían a Sogi, decían, yo quiero ayudar a reintroducir a Esquifia,
Entonces había una gran cantidad tanto de niños como de personas adultas que empezaron a ayudar a la reintroducción. Importante porque entonces ya hay mucha participación de todas las personas que viven ahí, que ellos son como los principales cuidadores, son las personas que pueden encargarse de cuidar realmente a las especies porque son los que viven ahí. Las personas que son de otros lugares, pues es más difícil que se encarguen de cuidar a las especies de este río. Entonces, ahí en el río, las personas que viven cerca de la comunidad, pues ya todas están aportando, ya todos conocen a Soggy y ahora están conociendo a Esquifia y todos están realmente muy felices de que se están reintroduciendo, se están regresando especies que habían desaparecido anteriormente. Y bueno, hasta aquí termina mi plática y nada más les quiero comentar que Soggy ya está nuevamente en su hogar y que esperamos que Esquifia francesa también regrese muy pronto a su hogar. Y bueno, este proyecto, como mencioné al principio, pues es la colaboración de muchos investigadores de la Universidad Michoacana y muchos estudiantes, además de muchas instituciones que han colaborado económicamente para poder llevar a cabo todo este proyecto. Entonces hay muchas instituciones internacionales que nos han donado dinero para nosotros poder trabajar y hacer toda esta serie de investigaciones para que un pequeño pececito regrese a su hogar y que afortunadamente esperemos que ya sean 2 especies las que puedan regresar a su hogar ahora que se sigan reintroduciendo más organismos de Esquifia francesa. Entonces, ahora sí, si tienen preguntas, con muchísimo gusto te las voy a responder. Maestra Arely Ramírez, aspirante a doctora, gracias por la presentación tan eficiente y tan agradable. Queremos presentarle a no sé, había una pregunta de Horacio Villicaña, si gusta. Miss, tengo una duda sobre los animales, creo que del Soki. En el lugar donde pusieron a los Sokis era más o menos un tipo de alberca, ¿no? Más o menos. Sí. Haz de cuenta que, bueno, cuando los teníamos en Morelia, hicimos como una alberca, que era un estanque. En ese estanque ahí pusimos pusimos algunos ogis y esos ogis empezaron a reproducirse para que hubiera más ogis. Ya cuando los llevamos a Teochitlán, que es el río, en el río, como ya estás en el río, pues una parte es un balneario, ya no es, digamos, el río, sino es un balneario, y en ese balneario es donde se colocaron a los ogis, porque en esa parte es en donde se encontraba más limpio. Entonces, como era más limpio, ahí era donde íbamos a poner a Soggy, porque a Soggy le gusta vivir en aguas limpias, no le gusta vivir en aguas sucias. Entonces ahí fue donde reintroducimos a Soggy, pero sí era pues es un balneario en donde se reintrodujo. Doctora Gracias. Tsubasaki también quería hacer una pregunta. Sí. Sí, soy ya nada más que mi cuenta, ¿cómo se llama? Se puso así. Yo quería preguntar que si, ¿cómo se llama? ¿Le hace daño el tatuaje que les ponen a los pececitos? No les hace daño. Sí les duele porque obviamente pues les encajamos a los pececitos. Sí les duele, Tsubasaki, pero ¿quieres no les cerrar tu micrófono para que no se interfiera, por favor? Entonces, sí les duele este tatuaje. En el momento en que se lo ponemos, pues sí les duele. Es como en los humanos igual, pero no les hace ningún tipo de daño. Es un plástico que es especial, justo piel de los peces, pues les duele en el momento en que le ponemos el piquetito, pero ya después de un rato ya andan nadando felices y contentos. Y algo importante que a lo mejor no dije es de que este tatuaje se ve con luz ultravioleta. Si ustedes le ponen luz ultravioleta a los peces, brillan así muy padre. Entonces se ve muy bonito cuando le pones luz ultravioleta, que es una morada, se la pones a los peces y se ven muy padres sus tatuajes. Yaslin García y después Melina, por favor. Ah, sí. Bueno, si el pez está como en una tipo piscina, sería como una pecera, ¿no? Entonces se le tendría que drenar el agua y limpiarlo y así, ¿no? O se le deja así. Sí es como una pecera, pero es una pecera natural, porque
es un manantial, es decir, es una pecera que sí tiene una pared, o sea, está cerrada, pero en esta misma piscina están haciendo el agua, porque es un manantial, entonces el tipo de rocas que hay le permite el flujo de agua hacia arriba. Entonces, además, aunque esté cerrada, porque es una piscina, sí tiene una compuerta pequeñita en la parte de abajo que no se ve. Entonces, esa compuerta es por donde está saliendo todo el agua, pero como están haciendo nueva agua todo el tiempo nace agua nueva, entonces el agua sucia, por decirlo así, se está yendo. Y como es una piscina, los niños, las personas, todas las personas pueden ir a nadar con ellos. Es decir, que puse un video en donde se ven los ogis nadando. Ahí en ese video ustedes se pueden meter a nadar. Es como es un balneario, ustedes pueden llevar su snorkel, se pueden meter a nadar y pueden ver la gran cantidad de pececitos porque es una piscina, pero es muy natural porque todavía tiene el recambio de agua solito. Entonces no se necesita limpiar. Entonces es una piscina que tiene el recambio de agua solito. Muchas gracias por aclarar mi duda. De nada. Águeda Castrejón también después. Sí, es que entré con el correo de mi mamá, pero bueno, pues gracias. Solo tengo una duda. ¿Cuántos años tiene existiendo esta especie? ¿Cuántos años tiene existiendo? ¿Dónde está la piscina? Ok, primero el de cuántos años tiene. Zogoneticus es una especie que dio el periodo precámbico, es decir, que tiene muchos años dentro de lo que es de lo que es México, ¿no? Desde que ya existían todas las especies, ya estaba dentro esta especie, o sea, esta especie tiene muchísimos años, pero desapareció de este lugar porque solamente se encuentra en el río Tichitlán. Entonces, Zogoneticus tequila tenía muchos años ya dentro del mundo y realmente pues desapareció de lo que es el río, pero ya lo regresamos. ¿Cuáles son los depredadores naturales de los ogis? Ok, los depredadores naturales de los ogis son las ranas, las serpientes, algunas aves, algunas garzas llegan y se los comen, incluso puede ser algún otros peces. Si hay especies que son carnívoros, que son exóticos en ese lugar, pues se van a comer a los ogis. Antes alguien había hecho una pregunta, pero no recuerdo cuál era la pregunta. Melina, tal vez. No, yo no fui. Pues Fátima, ¿Dónde ¿no? estaba el stand la piscina? ¿Dónde está la piscina? En Jalisco. Está en Jalisco, muy cerquita del volcán de Tequila. El lugar se llama Teochitlán, es la localidad de Teochitlán, y la piscina o el lugar es el balneario El Rincón, así se llama. Y todas las personas pueden, como es un balneario, pues todas las personas les cobran una cuota, un boleto, pagan su boleto y pueden entrar a nadar a ver a los ogis. Paola. ¿Aquí en Michoacán hay especies que se pueden salvar como sorí? Sí, claro que sí. Hay muy cerquitas, no sé si conocen la Mincita. En la Mincita también hay una gran cantidad de especies nativas que son de ahí de la Mincita. Entonces también en Michoacán hay varios lugares, por ejemplo en el lago de Cuitzeo, en el lago de Zacapu, en el lago de Pátzcuaro. Entonces realmente lo que está sucediendo es que si nos damos cuenta, las actividades humanas han afectado ya a todo el mundo y a muchos lugares. Son de especies, de algunas a lo mejor ni las conocimos o ni siquiera supimos que existían, pero algunas otras que todavía sabemos que se encuentran o que sus poblaciones ya han disminuido y que ya hay muy poquitos, pues sería muy importante seguir cuidándolos y tenerlos como puntos rojos de saber que hay que cuidar esas especies antes de que desaparezcan, porque tampoco no podemos pasarnos toda la vida reintroduciendo especies, ¿no? Cada que se extinga una, pues la reintroducimos. Pues no se puede, no es tan fácil, entonces necesitamos más bien mantener las especies. ¿Quién sí? Perla Villagómez y después Jessy Rodríguez. ¿Están salvando especies de Michoacán también? Sí, también especies de Michoacán.
como les comento, en algunos de lo que es, por ejemplo, bueno, en la Universidad Michoacana, en la colección de peces que se tienen alrededor de 40 especies. Entonces, muchas de estas 40 especies también son de ahí, de Michoacán, del lago de Pátzcuaro, del lago de Cuitzeo, pero todavía no se hacen trabajos de reintroducción de estas especies, porque pues vamos de a una en una, de a poquito en poquito. Pero sí también estamos cuidando las especies de Michoacán. Mi mamá estudió ahí Ah, qué padre. Todos somos Nicolaitas. Jessy Rodríguez. en biología. ¿Piensan seguir reingresando más peces? Sí, como les comento, ahorita la que tenemos en la lista es Esquifia francesa. Es la que sigue para reintroducir, que ya se empezó a hacer la primera reintroducción y empezamos con Esquifia, pero como les comento, aquí se los platico yo de una manera bien sencilla y bien fácil, pero realmente es el trabajo de muchas personas, no nada más mías, sino es el trabajo de un montón de estudiantes y de profesores. Entonces somos bastantes los que trabajamos y poco a poco vamos a tratar de ir regresando más especies a la naturaleza. También se tiene un proyecto del achoque, o de los, no sé si conocen los achoques o han escuchado de los achoques. Se pretende también regresar o aumentar las poblaciones de achoque en Pátzcuaro, en el lago de Pátzcuaro, porque ya están casi desapareciendo. Entonces, no solamente peces, sino también algunas otras especies se están trabajando. Entendemos que su trabajo es sumamente valioso, que la cooperación que se da entre Jalisco, Michoacán y otros puntos distantes, como en el que está ahora mismo en Turquía, ofrece una amplia visión transversal para que la Universidad Michoacana se sienta orgullosa. Si usted nos permite, doctora Areli, daremos una última pregunta con Ana Yaretsi, con este jovencito, y después damos la voz a nuestro director, el maestro Moisés García Mendoza. Gracias. ¿Cuántas especies han salvado de extinción? Híjole, pues lamento decirte que solamente una hasta el momento, que es Zogoneticus. Bueno, no, la única que se ha reintroducido, pero que se ha salvado de la extinción, pues en el laboratorio tenemos 40 especies. Entonces, de esas 40 especies, algunas también ya están extintas en la naturaleza. Entonces, todavía las tenemos en el laboratorio, todavía no se reintroducen, pero las tenemos, aún siguen con vida. Pero la única que se ha reintroducido hasta el momento, pues es Zogoneticus, y ahora se va a reintroducir Esquifia, que sería la segunda. Perdón, Yaretsi, sí, le quité rápidamente. bueno, ¿han intentado salvar a otras especies? Nosotros nos dedicamos principalmente a lo que son los sistemas acuáticos, entonces trabajamos principalmente lo que son peces y algunos anfibios, como les comentaba el ambistoma, pero... Perdón por la interrupción, ¿verdad? Pero especies marítimas en peligro de extinción, que hayan intentado ayudarlas. No. Otros tipos de especies no las trabajamos. Ahí en el laboratorio trabajamos solamente con peces peces nativos del centro de México. Ah, ok. Belina, última pregunta. Sí, ¿y tienen planeado, o sea, saben cuál sería la siguiente especie que ustedes ayudarían a reintroducir? Pues ahorita tenemos lo que es la esquifia francesa y el ambistoma. Son las dos especies que se tienen por el momento y después todavía no lo planeamos como tal, pero por el momento son las que se están pensando. Suplicaría al director, maestro Moisés, cuando quiera tome la palabra. Coordinadora Erika, ¿algo que agregar? Bueno, ya estoy por aquí, discúlpenme. No tenía prendido mi micrófono, disculpen, una disculpa. Primero que nada, agradecer a la doctora Areli Ramírez por toda su disposición. Me da mucho gusto ver que es una Nicolaita muy joven, con mucho entusiasmo, que realmente enaltece la labor de la Universidad Michoacana con esta difusión, con compartir parte de su tiempo para difundir
lo que es toda su investigación. Le agradezco mucho, doctora. Agradecer a la doctora, a la maestra Erika y a su equipo de trabajo, a la maestra Gaby, a la maestra Blanca. Muchísimas gracias. Agradecer a los padres de familia que están presentes con sus niños, con sus hijos, porque realmente esto es una labor que está realizando la Universidad Michoacana para difundir todo lo que están haciendo nuestros investigadores dentro de la universidad. Felicidades a todos, chavos. La verdad, en la Universidad Michoacana van a poder ustedes desarrollar, si ustedes así lo deciden, con el apoyo de sus padres, van a poder desarrollar una trayectoria como la doctora Arely, y van a poder y van a tener la posibilidad de viajar por muchas partes del mundo, porque ustedes están viendo ahorita que la doctora Arely anda por allá en Turquía, ¿verdad? Felicidades, doctora. Pues agradecerle nuevamente, doctora, su tiempo, y la verdad estuve atento aquí a su exposición, y bueno, pues ojalá podamos seguir articulando todos estos esfuerzos en un futuro con más investigadores de su calidad, doctora, de su talla, que ya es internacional, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctora. Mucho gusto y muchas felicidades. Gracias a ustedes, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes. Pues muchísimas gracias. Yo creo que pronto nos vamos a ver y esperemos que no sea la primera vez, porque ya a nosotros nos dejó usted ganas de irnos a bucear. Muchas gracias y bonito fin de semana. Gracias igualmente, muchos saludos. Gracias. Muchas gracias, bonito fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por esta Gracias. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, doctora. Felicidades por su labor. Muchos éxitos más para todos. Buena salud.